Y a eso, súmale esto, ¿no? Súmale cosas como que los billonarios últimamente han estado comprando búnkers de forma masiva, solo por si acaso. Zuckerberg gastó más de 270 millones en una fortaleza en Hawái. Bezos se compró un rancho en Texas con instalaciones subterráneas. Peter Thiel compró una ciudadela entera en Nueva Zelanda. ¿Y luego qué? ¿Nos dejan con un producto que ni siquiera es capaz de cumplir las promesas que nos tiene? Porque no sé ustedes, pero al menos en mi caso, un tercio de todo el contenido que encuentro en redes o en internet está generado con inteligencia artificial. Y cada vez es más difícil distinguir si algo está alterado o no con inteligencia artificial. De verdad, yo me acuerdo que antes me daba mucha risa cómo la gente caía en todas esas imágenes de Jesucristo hecho con camarones y cosas así, ¿no? Pero después del video del canguro que no podía entrar a un avión, el que tenía su boletito en la mano, después de enterarme que ese video está hecho con inteligencia artificial, ya nada ha sido igual. O sea, cada que veo algo impactante, o ni siquiera impactante, sino cada que veo algo en internet, tengo que estar reviéndolo y reviéndolo y reviéndolo para asegurarme de que no sea inteligencia artificial. Y es que, ¿cómo es posible que si vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, cada vez más dependiente de la tecnología, a la vez esa misma tecnología nos está intentando engañar de formas cada vez más convincentes? Es que de verdad no hay manera que podamos generar un pensamiento, una estructura psíquica sólida en un mundo así. En un mundo donde el mayor policía del mundo es también un país obsesionado con intervenir países y literalmente buscar formas de manipular la mente de sus propios habitantes. En un país donde las mayores compañías del mundo están esperando a que un mesías venga y arregle todo su cagadero. En un mundo donde la mayor apuesta de la humanidad es una inteligencia artificial que, si bien nos va, solo nos deja sin trabajo, y si mal nos va, nos esclaviza a todos. En un mundo donde el gobernante del país más poderoso del mundo está generando videos con inteligencia artificial para mofarse de sus detractores, vuela en un jet privado y hace como que pasa por encima de las ciudades y llena de heces a todos sus detractores. O esos videos que ha hecho donde reconstruye Gaza después del genocidio y lo convierte en una especie de casino resort privado, donde uno de sus jefes de gabinete es un adicto a los opioides. Casos como el de México, y aquí no me quiero meter mucho, pero tan solo investiguen el documental de la Guardia Blanca de Julien Elie. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo vivimos en este mundo? Y para mí la respuesta es la conspiranoia. Y aquí quiero ser bien claro, porque típicamente cuando pensamos en conspiranoia pensamos en estos loquitos que se ponen papel aluminio en la cabeza para evitar que les lean la mente, ¿no? Pero eso muchas veces tiene más que ver con propaganda hecha justo para mofarse de los movimientos críticos. No digo que todos sean válidos, pero muchos movimientos críticos que se han ejercido a lo largo de la historia se han ridiculizado para restarles validez. Y es que justo la misma palabra de conspiranoia representa una especie de mofa, ¿no? Porque tenemos el escepticismo, ¿no? Que es como la base o el nivel 1 de este tipo de teorías, en la que simplemente no genero una postura al respecto hasta tener más pruebas, ¿no? Pero para mí eso ya no alcanza, porque es la realidad tan delirante que no es posible formular conclusiones ya ni siquiera con un puñado de evidencia. Porque es que ahí está el caso. El escéptico critica a la hegemonía y ya está. Pero más de una vez hemos visto cómo la propia hegemonía es capaz de crear supuestos movimientos disidentes que parecen criticar a la hegemonía, pero en realidad solo son una forma de distraer, ¿no? Es como que se monta un stage
Y parece que lo mainstream lucha contra lo no mainstream. Y luego investigas y te das cuenta que esos movimientos que parecían independientes, libres, ajenos de toda influencia, en realidad estaban siendo pagados. Ya vimos lo que sucedió con las redes sociales, algo que parecía aparentemente democrático, libre, en realidad está más manipulado, y de hecho es una herramienta que te permite manipular de forma masiva a toda la población, ¿no? Y más de una vez nos hemos dado cuenta que movimientos que parecían haber sido generados de forma auténtica en realidad estaban patrocinados por el mismo movimiento hegemónico para generar disidencias, ¿no? Y digo, aquí de nuevo no me quiero meter mucho en el panorama mexicano, pero ¿qué pasó con esta reciente marcha de la generación Z, ¿no? O incluso con movimientos de contrainsurgencia. Investiguen lo que pasó con la Free Radio Society en Europa en la Guerra Fría, o con los movimientos de contrainsurgencia que se llevaron a cabo en Tailandia y Vietnam durante esas dos guerras, ¿no? O incluso en este mismo caso en México. Nosotros tenemos un concepto bien definido, que es el de los porros, que es esta gente que dice que va a ir a marchar cada vez que se genera una marcha, pero en realidad está pagada por el gobierno o por la policía para causar destrozos y deslegitimizar un movimiento genuino, ¿no? Para darle mala imagen. Y es que justo si te mantienes en la visión escéptica de las cosas, de la hegemonía, nunca te va a alcanzar para darte cuenta que ambos movimientos, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, insurgencia y contrainsurgencia, son parte del mismo teatro mediático, político e ideológico. Y ahí es donde me pregunto, sin ponerme demasiado conspiranoico, ¿qué pasa con estos movimientos que buscaban democratizar a las Américas, ¿no? Que si bien son movimientos que apoyo completamente, al menos en su espectro más ideológico, como el EZLN, ¿no? Yo creo en la determinación de los pueblos. Aún así, no me deja de resultar sospechoso cómo esos movimientos pudieran ser beneficiosos para los oportunistas políticos de Estados Unidos, ¿no? Dicen por ahí que ser político es manejar el arte del oportunismo. Y no digo que necesariamente los hayan fundado desde el principio, pero a lo mejor aprovecharon esa ventana, ¿no? Para generar discursos o narrativas balcanizantes para nuestra sociedad. Y entonces vemos eso, ¿no? Como el escéptico siempre se queda atorado en ese ciclo de pensamiento, ¿no? Donde simplemente critico a la hegemonía y apoyo a los movimientos disidentes. Y solo el conspiranoico, solo aquel que es capaz de rechazar el sistema completo en un acto que parece loco, que parece irracional, pero que muchas veces prueba ser verdad, es capaz de develar que toda la estructura, todo el sistema, todo el juego, todo el tablero en sí estaba armado para robar atención. Y es que más ejemplos, o sea, todos sabemos que las industrias petroleras han podido patrocinar estudios científicos para llegar a conclusiones que fomenten esas mismas industrias, ¿no? Que no las hagan quedar tan mal parados. O todos estos estudios que afirmaban que el azúcar no era dañino, o todos estos estudios que afirmaban que fumar era bueno. ¿Por quién estaban patrocinados, no? ¿Y qué significa eso? Que compraron la opinión científica. Y ya sabemos que muchos medios independientes en realidad están fundados por organizaciones de gente con mucho poder, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Jeff Bezos y The New York Times. ¿Por qué a un magnate digital tecnológico le interesaría comprar un medio periodístico, ¿no? Y justo es ahí donde necesitamos ser sumamente críticos y rechazar el sistema completo, porque si tú investigas, por ejemplo, la manufactura del consentimiento de Noam Chomsky, te das cuenta que quien paga es quien protege su opinión, quien tiene los medios para producir papel
o en este caso, publicaciones digitales, es quien va a mantener su punto de vista como hegemonía. Incluso si para mantener ese punto de vista hegemónico, de vez en cuando genera ciertos revuelos controlados, explosiones controladas, que le hagan aparentar resistencia genuina, ¿no? Porque ese es justo el caso, ¿no? Es muy fácil mirar a las dictaduras y decir, ¿cómo es posible que en 70 años que llevas de mandato no has tenido un solo intento de revocamiento? ¿Cómo es posible que no has tenido competencia, no? Eso es muy fácil criticarlo. Pero ¿qué pasa en estos países donde constantemente están cambiando de partido? Porque pareciera que sí hay gente luchando, pareciera que sí hay distintos intereses, pero en realidad en lo práctico nada cambia, ¿no? Las mismas empresas son las mismas grandes empresas se mantienen igual, ninguno paga sus impuestos, quienes son poderosos y ricos se pasan la ley por los huevos. Y entonces, ¿cuál realmente es más manipuladora? ¿La que te lo dice de frente? ¿O la que te monte un teatrito para que creas que está ocurriendo una lucha sincera y que de verdad tu opinión tuvo un efecto en los resultados de esa votación, ¿no? Con todos estos miramientos y todo lo que ha estado pasando en 2025, pues yo creo que las cosas no van a ser más que acrecentarse, ¿sabes? Y sí, sé que ser conspiranoico es una postura esquizoide, sé que es delirante, sé que es agotadora y sé que te exige estar viendo constantemente el mundo como un performance, pero creo que es la única postura honesta en un mundo que tiene estructuras tan difuminadas, ¿no? Hablaba con una amiga sobre la teología de liberación y me parece un gran movimiento, me parece un movimiento sincero, pero también es muy fácil que ese movimiento pueda ser secuestrado ideológicamente, ¿no? Entonces, cuando ya no sabes qué es real, cuando ya no sabes qué es genuino, cuando ya no sabes qué es una evidencia fabricada o una oposición controlada, necesitas la conspiranoia, necesitas algo que repase todo ese sistema y empieza a construir una realidad que puede parecer esquizofrénica, puede ir en contra de todo lo que parezca real, puede parecer delirante, pero yo les hago la pregunta, ¿qué es más delirante? ¿Buscar tu propia verdad o seguir viviendo en un mundo